Contesto sin mirar antes la pantalla, sin ver quién llamaba. Al almuerzo se hacía fila y quería llegar rápido. Después tenía reunión. Pensaba comprar una sopa de espinaca para capear el frío, quizás también un paquete de cuchuflís, de esos bañados en chocolate. A esa hora el cuerpo le pedía azúcar para pasar la tarde. Te llamo para que hablemos de mis cenizas, dijeron al otro lado de la línea. Se detuvo justo antes de la puerta giratoria. El oficinista que venía atrás masculló un insulto en voz baja y le pasó a llevar la cartera a propósito. Rebeca miró el número en la pantalla del teléfono. Reconoció el prefijo. ¿Te apellí? Hola, linda. Y es como comienza lo nuevo de nuestra invitada hoy en el Traficantes de Cultura. Carolina Brown, autora de Nostalgia del Desierto en el Traficantes. Carolina, bienvenida. Gracias por Muchas aceptar esta gracias. invitación. No, muchas gracias a ustedes, feliz de estar acá. Acá, ¿dónde es acá? Pero ¿A dónde? bueno, En este lugar etéreo llamado el mundo. sí. Y por lo mismo, ya habíamos conversamos ya unos minutos en off y ya no tengo claro. ¿En qué parte de Europa estás? Estoy en Barcelona. ¿Por qué? En Barcelona porque me vine, entré como en una crisis pandémica y me vine a estudiar. Ujú. eh, y bueno, surgió la posibilidad de quedarme un ratito más y la verdad es que la estoy aprovechando. ¿Y cómo se ve, y cómo se ve Europa? Mira, ahora con Omicron es como que esto viene por ola, ¿ah? Ujú. Y vamos, yo siento que con Chile vamos cruzados. O sea, ustedes están entrando al veranito, ahí la piscina, el calor, menos COVID, acá es lo contrario, pues está empezando como a cerrar todo de nuevo, pero siento que acá, tal vez porque acá sí hay seguridad social y un sistema de salud más robusto, público, eh, siento que la gente lo vive con menos angustia. O sea, obvio que sigue siendo una situación horrible igual y las UCI están colapsadas y no sé, por ejemplo, acá en Cataluña hay toque de queda a las 1 de la mañana, los restaurantes y los bares están funcionando al 50% de su capacidad por el aforo, hay una serie como de restricciones igual, pero yo siento que cuando yo estaba en Chile, y tal vez porque era el comienzo también de la pandemia, pero sentí que lo vivíamos como de una manera quizás como con más urgencia o Ujú. más sensación de vulnerabilidad. No tengo bien cómo explicarlo, em, pero siento que de alguna manera hay como no sé, una especie de... hay como otra sensación, y que yo lo atribuyo a que, no sé, de alguna manera ellos sienten que alguien va a responder. No podría, son puras imaginaciones mías quizás esto, pero es como la sensación que me da. Mm. Bueno, y obviamente nos sumamos a la conversación y nos sumamos al libro que lanzaste en septiembre, si no me equivoco. Septiembre, sí. Septiembre, Nostalgia del Desierto, tu última novela. No vamos a tocar Duncan porque Duncan no lo tengo, pero está recién lanzado en Chile en todo caso. Recién Eh, lanzado y una novela para los colegios, Ujú. como Young Adult. Mm. ¿Cómo nace la idea de Nostalgia del Desierto? Oye, me pasó algo muy bonito como con Nostalgia del Desierto, porque creo que, o sea, es una novela muy personal, eh, pero además me pasa que es una novela que de alguna manera trata sobre los inmigrantes, en particular esta ola de inmigrantes ingleses que vino a trabajar el salitre a principios del siglo XX. eh, y de alguna manera se publica cuando yo hice el camino inverso, pues me fui a estudiar de Chile a Europa, entonces me pasó como algo ahí con el desplazamiento, supongo yo, porque al final esta cosa de dejar el lugar de origen e irse a vivir a otro lugar, eh, guardando todas las distancias, obviamente hay inmigraciones que son muchísimo más fáciles que otras y muchísimo más o menos traumáticas en el fondo que otras, pero siento que hay un tema ahí con el desplazamiento y con la nostalgia que de alguna manera cuando se lanzó este libro como que me tocó una fibra, sí, yo creo. Y creo que justamente también porque es un libro que trata, en el fondo yo tuve la idea hablando con una tía abuela en el año 2003, o sea, imagínate, van a ser 20 años ya,
Fue la primera vez que yo visité Inglaterra a ver a la familia de mi padre, y me senté con esta señora que en ese momento ya tenía, no sé, 90 años, y ella me estuvo toda una tarde mostrándome un álbum de las salitreras, porque ella había nacido en una salitrera y como que contándome de cómo era la vida y lo que hacían y sus amigas y cómo era viajar Iquique o qué cosas comían. em, y de alguna manera como que ese mundo, ese recuerdo que ella, porque además su memoria, esta cosa que le pasa a los viejos, que como tiene una memoria muy vívida de como cosas de su infancia, porque ella me estaba contando cosas de cuando ella tenía 8 10 12 años. Entonces, todos estos recuerdos que para ella eran muy vívidos y que además venían acompañados con estas fotos clásicas fotos antiguas que la gente como que se vestía para la foto y era una ocasión especial y uno podía sentir que dentro de esa imagen había todo como una cosa especial rodeando ese momento, de alguna manera se quedó en mí y como que siempre volvía a esto. Y empecé a preguntar. Entonces, los viejitos de esa generación ya no quedaba nadie, esta señora era la última, pero yo le empecé a preguntar a los hijos de esta generación, que era en el fondo mi papá con sus primos, eh, y ellos me empezaron a contar muchas cosas que se acordaban, como anécdotas, cosas que habían pasado, historias, rumores, un montón de cosas. Y en algún momento, en estos 20 años, en el fondo, las empecé a anotar en un cuaderno. Eh, a veces iba con el cuaderno o a veces llegaba a mi casa después de que, no sé, un almuerzo el domingo y anotaba las cosas y como que se empezó a crear una especie de imaginario no muy conexo, como de estos ingleses en La Pampa haciendo cosas más o menos divertidas, hasta que el año 2016 yo volví a Inglaterra y me encontré con el álbum de fotos. Esta señora ya se había muerto, pero su hijo había heredado el álbum y encontrarme con ese álbum de alguna manera volvió como a disparar todo esto. Y dije, no, tengo que hacer algo con esto. Y tengo que hacer algo con esto porque además todas estas cosas de la vida cotidiana también se van perdiendo, porque de alguna manera no son cosas que le interesan como a la historia como disciplina con letras mayúsculas, sino que son cosas que de alguna manera son como la pequeña historia, la historia íntima. eh, y sentía que había un mundo ahí que era tan rico y que de alguna manera ya se había perdido para siempre, que sentí como la necesidad de plasmarlo o construir alrededor de eso. Entonces, creo que es muy personal por eso, porque si bien la historia es ficticia y los personajes son ficticios, va entretejida con muchas cosas que de alguna manera son parte de mi propio imaginario familiar. Y, y la construcción de los personajes mismos, por ejemplo, tomar a la tía Peggy. ¿La tía Peggy tiene ese recuerdo de esta tía abuela que mencionas o es más bien una creación propia? Es una creación con varios tíos míos que son muy excéntricos y como Ujú, que los metí en una juguera. ujú. Yo, esta tía abuela, yo no era particularmente cercana con ella porque en el fondo ella vivía en otro continente y ya era muy viejita, pero tomé cosas de mi propio abuelo, por ejemplo, que él sí venía a Chile cada cierto tiempo y se quedaba en nuestra casa y era un señor muy particular. Tomé cosas de mi propio, yo tengo un tío con el que soy muy regalona, tomé cosas de él, entonces fui mezclando rasgos y además quería esto de que fuera una mujer fuerte, una mujer como que para la época fuera un poco un bicho raro, ya fuera porque era muy alta, porque era grande, porque usaba estos turbantes, porque había sido relativamente independiente dentro de lo que se esperaba para las mujeres de ese contexto, porque eso también me permitía a mí como contraponerla a Rebeca, que es su sobrina nieta, ¿no es cierto? De alguna manera yo me interesaba hablar también de los cambios que han habido para las mujeres en los últimos 70 años. Como la realidad a la que se tuvo que enfrentar Peggy es muy distinta a la realidad a la que se enfrenta Rebeca y sin embargo hay cosas ahí que todavía las siguen uniendo. Me gusta esa relación que tiene de Rebeca con Peggy, o tomar a Rebeca en ese punto de que ella se ve muy fría para la sociedad, pero tiene esta ligazón sentimental con su tía, perdón, Mm. con la tía Peggy, perdón. Y hay obviamente una cercanía. También
algunos conatos, discusiones en el libro que no vamos a entrar en detalle, pero también hay, y ahí es saber cómo construir un personaje como Rebeca, que en el fondo es el Mm, hilo en esta historia. sí, yo quería, como que habían varias cosas que quería hacer. Primero quería hablar de las familias atípicas. Entonces, esta familia es muy atípica porque en el fondo está la tía abuela, que es una figura materna súper importante tanto para el padre como para la hija. Y eso me parecía súper interesante de abordar porque en el fondo ellos son una familia y actúan como familia y se quieren, pero por la misma situación en la que están, donde él ha tenido que criar a su hija como un padre soltero entre los 80 y los 90, cuando es algo no es muy común, él siendo huérfano además y habiendo sido viviendo y habiendo sido un niño desplazado, ¿no es cierto? Que se fue a Inglaterra a vivir con esta tía abuela, y después lo trajeron de vuelta y quedó como un poco y en la como en el fondo Eddie, el padre, una figura muy sola, ¿no es cierto? Que se enfrenta al reto de educar a una hija. Y además él viene con toda una herencia cultural, que era otra cosa de la que yo quería hablar, que tiene que ver como con los ingleses, con esta personalidad de los ingleses, como hay pocas cosas que se dicen, muchas cosas que se guardan, hay como una cierta cosa de nosotros nos comportamos así y esto es lo que hacemos. De hecho, en uno de los primeros capítulos hay una parte donde la tía Peggy le dice, nosotros no somos italianos, ¿cachai? Nosotros no hacemos estas cosas, no gritamos, no... Y también me interesaba hablar de eso, de como cierta identidad cultural que puede ser más o menos ficticia o no, eh, entonces, claro, Rebeca en cierto sentido es una hija del rigor, ¿no es cierto? Porque fue criada por este padre que es bastante estricto, que tiene sus propias trancas, que siempre trata, que él trata de hacerlo bien, pero tiene un montón de trancas este señor. Y además tiene esta tía abuela que es una excéntrica, que a veces sí y a veces no, y que la quiere mucho, pero que también es una mujer un poco tincada, por así decirlo. Entonces, claro, cuando arranca la novela, Rebeca es una mujer relativamente exitosa, tiene un trabajo, es independiente, hace su vida, ya cree que tiene todo resuelto, pero la verdad es que no tiene nada resuelto porque no ha sido capaz de como sanar esas relaciones familiares. Y en el fondo el libro, a través del viaje de esta urna, ¿no es cierto? Que Rebeca va a buscar la urna con las cenizas de la tía Peggy para repatriarla a Chile, y a través del viaje de esa urna esta mujer se va a reencontrar con toda su historia familiar y con un montón de secretos familiares que en el fondo que a ella todavía la penan. Porque yo creo que al final esta novela es una novela de reconciliación. O sea, lo que a mí me interesaba era contar la reconciliación de esta familia, como a través de esta urna que vuelve al lugar de origen. Y me gusta el término que ocupa en el libro, que también le da al nombre del mismo libro, que es la nostalgia del desierto, que hay Mm, mucho de eso, sobre todo en la petición que hace Peggy a Rebeca respecto de las cenizas y llevarlas a la pampa. mm, Llevarlo al recuerdo, al recuerdo de infancia, mm, al momento en que ella sí fue feliz. mm. Sí, hay algo ahí. Bueno, es que yo creo que, no sé si viste Mad Men, pero para mí Mad Men, ese capítulo donde hablan de la nostalgia y muestra como el carrusel de... Hay un ¿Mm? capítulo donde Don Draper tiene que vender como un carrusel de diapositiva, y yo creo que está magistralmente explicado ahí, que es como, como esta especie de dolor por algo que tuviste como, y un lugar al que no puedes volver, porque ese lugar lo destruyó el tiempo, ya no existe. En el fondo, la pampa de ahora, o sea, cuando Rebeca va a la pampa a dejar las cenizas de la tía, no es la misma pampa y no está la gente, no están los edificios, no están las situaciones, no están las dinámicas, no está el contexto, ese lugar se perdió para siempre, pero hay un anhelo en los personajes de volver a ese lugar. Y eso es lo que yo creo que lo hace tan como bonito y a la vez triste, porque en el fondo todos sabemos que no podemos volver a esos lugares donde queremos volver. Y también hay una imagen de, bueno, yo no, bueno, uno no es, uno no fue ciudadano de La Pampa en aquella época y tampoco uno ha Mm, sido turista mismo de cómo hoy está La Pampa y las antiguas oficinas salitreras, pero uno lo imagina más bien como una imagen desolada. O sea, mm, tienes la imagen de Peggy siendo feliz en la oficina Aurora, pero también la oficina Aurora es una isla en medio del desierto mm. y sobre todo por la carga social que tenía ser pirquinero en una oficina salitrera, porque digamos las cosas como son, Claro. se abusó de esa pobre gente.
No, y era un sistema horrible. En el Ujú. fondo también, o sea, en el fondo también este sector del que yo hablo, los ingleses, tienen como viven la parte bonita de la Pampa y por eso pueden tener nostalgia también, porque ellos llevan una vida con un montón de comodidades a expensas de otros, ¿no es cierto? Y hay como, ahí también hay una cosa de Peggy de entre no hacerse cargo un poco, o de que ella encuentra que no se tiene que hacer cargo porque era muy chica cuando pasó esto, pero sí yo creo que claro, en el fondo Peggy puede permitirse la nostalgia porque ella lo pasó bien ahí. Quizá Ujú. un pirquinero probablemente no se va a permitir la nostalgia porque no sé si querría volver a ese lugar. Hay una discusión con Rebeca en uno de los recuerdos que tiene ella Mm, respecto a lo mismo. Tiene mucho sentido como lo nombra Peggy. Siendo niña, ¿por qué tendría que hacerse cargo? Claro, fue parte también de esa clase acomodada que abusó de quienes trabajaban en la oficina. Pero, y también algo muy, una imagen muy actual en el fondo. Es como, porque es como puedo yo cuestionar muchas cosas de cierta época del tiempo, pero estamos hablando de dos épocas distintas. Yo estoy en una época distinta y yo estoy hablando de historia. mm. Y yo creo que también es como, bueno, a mí me parece que la vida es un poco así, o sea, todos somos generales después de la batalla, desde nuestra época probablemente es mucho más fácil otorgar solución a una serie de problemas, y con esto no estoy diciendo que algo esté bien o mal necesariamente, pero sí también quizás es más fácil como ahora que tenemos todas las herramientas, ahora que hemos procesado un montón de cosas, otorgar la situación un montón de problemas, o también lo que le responde Peggy a Rebeca, que es como, bueno, ¿y qué estás haciendo tú en tu momento para, como ya, si está bien que me achaquís cosas, pero ¿qué estás haciendo tú con respecto a las cosas que pasan en tu época? Porque evidentemente, no sé, el abuso laboral o la explotación de ciertos grupos dentro de la sociedad tampoco se ha acabado, ¿cachai? Quizás no es tan horrendo como antes, pero tampoco se ha acabado. Carolina, y yéndonos más en la construcción del libro, hubo mucho trabajo de investigación, revisar libros, ir directamente a La Pampa como para conocer in situ el lugar. Sí, yo viajé a La Pampa 2 veces, de hecho. Ujú. La primera vez fue el 2010, cuando yo ya estaba pensando en hacer algo, no tenía claro qué. eh, Me acuerdo que fui a Iquique y además que todo el mundo me decía, ¿para qué vaya a ir si no hay nada? No hay nada, no queda nada, se robaron hasta las piedras, como no vayáis, ¿cachai? Estáis perdiendo tu tiempo. Y fue súper interesante porque fuimos, arrendamos un auto un día, nos acercamos, la oficina de turismo Iquique nos ayudó a ponernos en contacto con un señor que era un pampino, y él nos llevó a la oficina. O sea, a la oficina donde habían estado mis familiares, no a la oficina, Aurora no existe, una oficina ficticia. Eh, pero fuimos a esta oficina, y para mí fue impresionante porque en verdad no quedaban nada, quedaban unos radieres de cemento de probablemente las construcciones más grandes, como la casa del administrador y como probablemente la parte de la estación de tren, o sea, quedan 2 o 3 radieres, una chimenea en el suelo botada, eh, y quedaba la línea de la cancha de fútbol, eso me acuerdo, como marcada, y algo que me impresionó mucho es que pese a que ya no quedaban ni los durmientes, ni la línea de tren, nada, pero tú podías ver los durmientes marcados en la arena, así hasta el infinito. Y eso fue súper impactante. Y después volví el 2015 y llevé a mis tíos. Eh, y ahí pasó algo que también retrato en el libro, que lo encontré loquísimo, que era que ya para el 2015 la salitrera estaba dentro de esta mina de yodo, que era de frafra, ponte tú. Entonces tuvimos que pedir permiso para entrar y no nos querían dejar entrar porque no teníamos equipo de seguridad, entonces nos prestaron unos cascos y que teníamos que usar chaleco reflectante y que además tenían que llevarnos en una camioneta con un banderín porque los camiones, no sé qué, y fue como... Y entonces muy loco porque por un lado estos lugares son patrimonio, están declarados como patrimonio, no se pueden destruir, se supone,
Pero también la cuestión quedó como adentro de... Ojo que esta, yo digo una mina, no se imaginen un hoyo, la mina molibdeno en el fondo lo que pasa es que las tortas de caliche, que son estos montículos de escoria, que era lo que quedaba del proceso salitrero, las vuelven a procesar para sacarle el yodo. Eso es lo que, pero no es como una mina así como que uno se imagina lota o chuquicamata, sino que es en el abierto, en el desierto, así. Y eso me impactó mucho, como... Además que hay muchísimas, no sé, deben haber 300 oficinas salitreras. Lo que pasa es que las únicas que están conservadas es Humberstone y María Elena, Santa Elena, que María están Elena, ahí creo. súper cerca, sí. Mm. Esas son las dos únicas donde todavía tú puedes ir y ver las casas y la infraestructura, porque aparte la maquinaria, pero en las otras queda, la verdad, quedan como unas pircas de piedra, los cementerios, que también es muy fuerte porque en muchos de esos cementerios también las tumbas han sido profanadas y los muertos han sido desvalijados, o se han robado los dientes de oro, se han robado como no sé si llevaban alhajas o si estaban enterrados con algo de valor. Entonces, también tú llegas y hay muchas tumbas abiertas con los cuerpos momificados porque, por las condiciones climáticas que hay ahí. Entonces, como es algo bien fuerte de ver igual. Como todo un mundo que ya no existe y que desapareció, voló. ¿Cuánto tiempo demoró la escritura del manuscrito? Y del manuscrito ya hasta el Yo, libro que podemos ver en librerías, las digitales y las físicas. yo diría que el manuscrito duró, yo diría que el proceso de escritura ya en sí duró alrededor de 3 años. Yo generalmente hago pausas largas entre medio, entonces probablemente son como 6 meses súper intensos y después dejo el manuscrito por 6 meses y después lo vuelvo a tomar, una cosa así. Un poco porque necesito que macere como Ujú. las ideas dentro de mí. Y en algún momento de esas revisiones, por ejemplo, me di cuenta que tenía que meter las cartas, porque se me hizo necesario, y yo diría que ahí es cuando empezó la investigación. O sea, yo de manera intuitiva había hecho mucha investigación, como recopilando cosas familiares, fotos, testimonios, cartas, etcétera. Pero después en algún momento de la escritura me di cuenta que para mí era necesario ver ese mundo de la Pampa, que la historia no se iba a sostener todo el rato en el presente, porque estaba esto como llamando, o a mí me estaba llamando todo el rato, yo quería ver ese mundo salitrero. Em, y también me pasaba que entraba en conflicto con narrar este mundo salitrero por las cosas que hemos hablado antes, el tema de la explotación. Yo sentía que cómo voy a abordar esto sin hablar de eso, pero también si hablo de eso, el libro se me dispara para otro lado. En el fondo, eh, había una serie de desafíos ahí al abordar ese tema y con los que yo no estaba completamente resuelta y de alguna manera encontré en las cartas una herramienta que me permitió poder centrarme en la intimidad, que era lo que yo quería, porque al final este no es un libro ni de ensayo, ni de análisis, ni económico, era un libro como sobre la historia de una familia en un ambiente micro y quería mantener el foco ahí. Entonces las cartas fue una herramienta que me permitió hacer eso y para leer las cartas sí tuve que empezar a leer más. Y ahí, bueno, me fui a la Biblioteca Nacional. Al principio fue muy decepcionante porque lo único que encontré fueron como libros como de la gran historia, ¿no es cierto? El proceso calichero y en el fondo los grandes capitales ingleses, todo esto, todas estas cosas. Pero de ahí se me ocurrió revisar los diarios y en los diarios encontré más cosas de la vida cotidiana. Este diario que también aparece en el libro que se llama El Tarapacá, encontré fotos también que me dieron, que pude complementarlas con las fotos que yo ya tenía. Me leí las memorias de una mujer, no me puedo acordar cómo se llama, pero no cómo se llama ella, pero se llamaba como El ocaso en el balcón. Y eran las memorias de una señora que también había nacido en una salitrera y había vivido la gran parte de su vida. Y era muy interesante lo que ella decía y eso de alguna manera también me ayudó a complementar un montón de información. Entonces fui leyendo, fui buscando y así pude ir armando las cartas porque además había muchas cosas que son muy difíciles de saber si tú no tienes acceso a, pues tú qué comía la gente o cómo, yo decía ya, y cómo
¿cómo comían carne si no tienen electricidad y no tienen refri? ¿O tienen electricidad? ¿Cachai? Como todas estas preguntas que tenía de la vida diaria, que de alguna manera las tuve que ir solucionando a través de los testimonios. Era la única manera como de poder también armar ese mundo. Entonces yo diría que sí, la mayoría de mi investigación fueron conversaciones con gente que o había oído esto de primera fuente o libros donde gente que efectivamente vivía ahí había escrito al respecto. En el desarrollo de la historia me gusta esta mezcla que haces narrativa epistolar, porque Mm, una cosa es este narrador omnisciente que relata como los pasos de Rebeca versus la Peggy joven, mm, hablándole a una amiga de la cual no recibe respuesta y hace este mm, camino epistolar. Eh, mm. ¿Hay una inspiración? ¿Hay algo que te haya dicho que este diálogo epistolar tiene que ser necesario para armar el libro? O sea, para mí lo primero fue lo que te decía antes, que en algún momento yo sentí que el mundo de la Pampa tenía que entrar en el libro y entrar no como un flashback, sino tener protagonismo. Y ahí dije, bueno, cómo lo meto? ¿Cómo hago que este mundo se sienta vivo? ¿Cómo cambio el registro? ¿Cómo de alguna manera puedo sortear el tema económico-político que me va a sacar de foco? O sea, tocarlo quizás de refilón, pero si me meto ahí me lo va a sacar de foco. Eh, y cómo también, y cómo también puedo crear un contraste entre la Peggy de ahora y la Peggy de antes, que era algo que a mí también me interesaba hacer, porque en el fondo el tránsito de esta vida también, no siempre somos la misma persona, ¿cachai? Y Ujú. eso lo encuentro bonito y tiene que ver con la nostalgia y con el tiempo también. Y yo diría que tuve dos grandes inspiraciones. La primera es un libro que no tiene nada que ver, pero es una novela epistolar que se llama Para Helga, de un islandés que tiene un nombre impronunciable, que se llama como Bergemims Bernbrenserms. Eh, Salió por Lumen hace como 3 o 4 años. Esa novela es bellísima y es un hombre que le escribe cartas al amor de su vida, que en el fondo es un amor trágico, era la vecina, él estaba casado con una persona, la vecina estaba casada con otra persona, y son cartas como, uy, perdón, son cartas que le escribe como a su enamorada. Y ese libro es de una belleza que de alguna manera como que me acordé de lo bello que es el género epistolar. Y la otra inspiración fueron mis propias vivencias de adolescente, de hablar con mis amigas adolescentes por teléfono por horas. Y de alguna manera yo quise replicar eso en las cartas, como esta necesidad de tener tu amiga el alma, con la que vaya a hablar hasta el último detalle intrascendente de tu vida y que la necesitas ahí porque estás en una época donde las niñas somos así, pues como que tenés tu amiga, tu yunta, tu partner y necesitáis estar todo el día pegada con ella. Y entonces un poco las cartas evocan esta sensación como de la adolescencia, de la amistad adolescente entre mujeres, que además es súper intensa. Y en armar al personaje de Rebeca es también hay un tanto de... siempre que se armar el protagonista, siempre tiene algo de uno, Mm, o de uno y alguien más, porque mm, siempre son muchas personas, pero no es siempre es uno el retrato en el libro. mm. Sí, pero claramente tiene algo de ti, sí. Ujú. ¿Cuál es tu Y- pregunta? ¿Qué tiene de mí? Sí, sí, de hecho sí. Yo creo que hay algo muy heavy que me pasó con Rebeca, que es que a mí me pasó que mi papá trabajaba en la casa y mi mamá era la que salía a trabajar en una oficina. Entonces sí me pasó como esta cosa de que al final es como, bueno, mi papá no era un papá soltero ni mucho menos, pero sí en cierto sentido me crió, po. Me iba a buscar al colegio, me iba a dejar al colegio, hacía las tareas conmigo. eh, entonces hay como muchas situaciones ahí de la vida cotidiana, porque claro, él tenía su oficina en la casa, era freelance, en ese momento él no se hubiera categorizado a sí mismo como freelance, pero él era freelance. Y entonces hay varias cosas como esa dinámica padre-hija, como del papá tratando de criar a la hija solo porque la mujer está trabajando en una oficina afuera, que las usé, porque eran muy divertidas también.
Entonces Em, sí, yo creo que eso es como algo que el libro tiene de mí. Mm. tu padre, Peter Brown, al cual le dedicas el Sí, libro, sí, que tiene nombre de detective privado, así como Peter Brown, detective privado. sí, sí, tiene nombre de detective privado. De hecho, Marco Antonio Laparra me decía que él, en la primera obra que escribió, el antagonista se llamaba Peter Brown, que me dio mucha risa. Sí, pues, es como está, Perry Mason, Peter Brown, es como, está preciso. Los grandes nombres inscritos en la literatura. Y en el punto ya con el libro escrito, creo yo, siento, y aquí yo quiero, Mm, aquí voy a ocupar o hablar desde la percepción misma, si me quieres corregir adelante. dale, Hay dale. algo más que, bueno, una historia personal, una historia que obviamente es de largo aliento. Mm, Eh, Probablemente también una historia que quizás costó contar, pero que también era necesario de contar. como, no sé si, no sé si yo necesitaba, o sea, yo siento que es personal por el tema de todas estas memorias familiares, pero no es una historia que a mí me resulte como dolorosa o que tenga que ver con mi familia directamente. De hecho, lo que yo ocupo son anécdotas, como esta cosa, por ejemplo, de las carreras de auto en el desierto, o de cuando se van de picnic, o que hacían paño nuevo, como ese tipo de cosas. Entonces no es como que haya ropa tendida. Eh, pero sí me pasó que en ese álbum, en el álbum de esta señora, había una foto, habían varias fotos de una mujer que era muy enigmática, diría yo. Y nadie sabía quién era, porque después yo pregunté entre todos mis tíos y nadie tenía idea quién era, pero era una mujer que salía abrazando a mi bisabuela, o sea, no tenía nada que ver con mi tía abuela, era varias generaciones más anteriores. Y esta mujer era muy alta, eh, tenía una mandíbula muy dura, y hay unas fotos donde incluso se le ve un poco de bigote, y entonces como que estaba la duda si es que era un personaje, una persona trans, que hubiera sido muy raro también en estas fotos de 1910 ver una persona trans. Pero claro, como ya no había nadie vivo de esa generación, porque esto es la generación de mi bisabuela, o sea, una más arriba, no, nunca supimos quién era. Ujú. Y de alguna manera lo que yo hago es como imaginar, ficcionar a partir de esta foto. Pero yo no tengo idea si, o sea, yo no sé la historia de esa persona. No sabemos quién es. Y es como nacedora. Así es como nacedora. Ujú. De hecho, en las fotos del álbum, lo único que encontramos era que decía Dora debajo de una foto. Entonces Ujú. yo ocupé el nombre también. Pero no sabemos quién es. No sabemos quién es y si era pariente de nosotros o si era simplemente un amigo de alguien. No tenemos idea. Ujú. Y me gusta, y aquí yo creo que hay un tema que recorre en tus libros, tu anterior novela, tus libros de cuentos, que son los vínculos femeninos. Sí. Vínculos Mm. fuertes, y más aún en Nostalgia del Desierto, vínculos fuertes para una sociedad tremendamente machista, como lo Mm. era el Chile de 1929-1930. Sí, sí, yo creo que eso ha sido una constante en mi literatura y es porque ahora no tanto, pero yo siempre sentí, sobre todo siendo una estudiante de literatura, que las mujeres estábamos subrepresentadas en la literatura. Como la experiencia del mundo como mujer o desde la perspectiva de una mujer estaba subrepresentada porque generalmente las mujeres ¿cuáles eran los roles que se nos permitían? ¿Éramos el interés romántico del protagonista, o éramos la doncella en apuro, o éramos la bruja, o éramos la madre, o éramos la puta, o la femme fatal? Entonces, de alguna manera, siento que pese a que hoy creo que la situación ha mejorado muchísimo, de alguna manera la literatura que yo escribo está dialogando un poco con eso, con como las experiencias de ser mujer en el mundo y en particular en el mundo moderno, que es el mundo en el que yo vivo. Y siempre me ha interesado un poco eso y por eso también siento que mis personajes son generalmente mujeres independientes, son mujeres que trabajan, son mujeres que establecen vínculos con otras mujeres.
las mujeres de alguna manera estuvimos muchísimos años relegadas como del ambiente, o sea, relegadas al ambiente privado, ¿no es cierto? Como privadas de estar en el mundo público, y eso ha hecho que los lazos de las mujeres, sobre todo los lazos de ayuda entre mujeres, sean súper fuertes. Y son N cosas que me han interesado siempre como explorar ahí, cómo van y porque creo que no aparecen mucho. Ahora aparecen muchísimo más, pero durante mucho tiempo no aparecieron. Y ahí también en la lectura misma del libro, es un libro que se ve muy visual. Uno Mm. siente el desierto, uno siente de alguna forma la nostalgia. Eh, si lo llevamos al cine o una serie de Netflix, que probablemente nos está viendo, así que si está interesado, Feliz. o Amazon, lo que sea. No, si nos está viendo Pablo Larraín, aquí tienes algo bueno. ¿Te lo imaginas? Soñemos. Sí, Echemos a me lo volar la imagino. imaginación, soñemos. ¿Te lo imaginas película, serie? No, me lo imagino totalmente, me encantaría. Siento que quizás hay un tema ahí como... creo que la parte del pasado sería muy atractivo poder hacer esta parte como de trabajo de época, donde en el fondo como que pudiéramos ver el mundo de la Pampa y el mundo, y sobre todo retratado desde la perspectiva de una niña adolescente que es invisible para los adultos también. O sea, la soledad de Peggy viene también porque vive en una época donde un poco el mundo de los niños está separado del mundo de los adultos y a los niños no se les da mucha atención, ¿no es cierto? Y ella siendo mujer además recibe mucho menos atención que sus hermanos, tanto así que cuando alega de que por qué al hermano lo mandan a un mejor colegio que ella, en el fondo es como ya tú cállate porque en verdad lo que nos interesa es que tú te casís y da lo mismo que seas mejor para estudiar que tu hermano porque tu hermano es el hombre y tu hermano va a estudiar. Eh, Y que ojalá te cases con un sí, y hacendado ojalá cásate poderoso y bla, bien, bla. porque sí, es como ojalá cásate bien porque nosotros estamos en la ruina además. Ujú. Eh, pero sí, como yo me imagino que sería muy visual, creo que la parte del presente ahí requeriría como un poco más de trabajo, porque en el fondo está todo visto desde el pasado. Como que el pasado, la nostalgia es como el centro sobre el cual va girando la novela, y la nostalgia no sé cómo la mostraría visualmente, porque en el libro, claro, es como un polo, es como un polo magnético la nostalgia, está Ujú. ahí como chupando a los personajes, todo el rato los personajes están como girando en torno a ella, y no sé cómo eso se representaría en una película. No sé, quizá un desafío ahí que me queda por hacer. ¿Y qué sensación te deja el libro ya publicado, ya en librerías, ya con lectores, con los parroquianos lectores de Carolina Brown que estaban esperando un nuevo libro? ¿Qué sensación te deja? Este libro tuvo una recepción muy bonita, diría yo, que para mí también fue lindo, porque yo estoy lejos. Entonces, fue muy lindo sentir que a la gente como que le gustó, les emocionó, les hizo sentido la historia familiar. Supongo que todos tenemos una tía Peggy ahí, que puede ser una tía, un abuelo, un primo, no sé. Em, pero sí, fue como una recepción muy linda y ya cuando uno lo, bueno, es que cuando ya lo publicáis lo soltaste, lo dejaste ir de alguna manera. Yo no, siento que soy muy aprensiva cuando estoy escribiendo, mientras estoy escribiendo. De hecho, le muestro los manuscritos a muy poca gente y generalmente gente como con la que tengo mucha confianza porque estoy como así como my precious, ¿cachai? Como que no quiero mostrar nada, pero una vez que ya se edita, como que lo suelto y soy mucho más relajada y como me acepto mucho mejor las críticas, como que ya lo solté. De alguna manera ese libro vive y ya no es solo mío, sino que siento que también es de los lectores, pues, ¿cachai? Ellos tienen su propia experiencia con el libro independiente de lo que yo les pueda decir. Yo no les puedo decir cómo leer ese libro, ¿cachai? Quizás lo leen y les resuenan ciertas cosas que para mí no son tan importantes y hay cosas que para mí son súper importantes y a ellos no les resuena y eso también está súper bien. Bueno, primero decir que la edición está muy bonita y la foto que Mm, eligieron está precisa. sí, mucha gente me ha preguntado si es mi tía, pero no, Es un nos fondo, parecemos quizás un poco. claro, es como un fondo fotografía, es como
Sí, yo creo que es Shutterstock. como, Ujú, sí, Shutterstock, sí. ujú. Entonces, mucha gente me ha dicho, oye, es tu tía la de la portada, y yo, no, no es, pero bacán, se parece un poco, sí. Sí, en todo caso se parece mucho a ti. Sí, se parece, como los ojos chinos, Ujú. así. Querida Carolina, bueno, en los minutos que nos quedan de esta grabación, agradecerte este tiempo que te diste, sobre todo la diferencia horaria, Barcelona, al Omicron, básicamente el virus nos está comiendo Omicron, ahí, vivos, y a pesar de todo, esperándonos. te hiciste el tiempo para conversar con esta casa digital y bueno, obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste. ¿Qué puedo decir? Algo que hayas visto, algo que hayas leído, algo que nos pudieras recomendar. Mira, creo que, bueno, he estado leyendo unos libros tremendos. Me leí Bacay, la versión de la Anne Carson, una versión bilingüe que salió por La Pollera. Esta es una tragedia de Eurípides, que Anne Carson, que es esta poeta y profesora de griego canadiense, muy seca, ella hace una versión de esto. En el fondo lo traduce, pero también le pone un poquito de su cosecha. Y está muy, muy linda. Y la edición que salió por La Pollera es bilingüe, así que además pueden leerla en el inglés fabuloso de Anne Carson, que es una tremenda poeta, y en español. Ese libro lo encontré maravilloso y me gustó muchísimo. Y otro libro que me leí hace poco y también me gustó muchísimo es Las primas de la Aurora Venturini. Ese salió por Tusquets. Es una historia bastante delirante de una niña que tiene algún tipo de problema neurológico, da la impresión, nunca se aclara cuál. Bueno, y su hermana también, y en el fondo habla es la historia de su vida contada por ella, pero en términos como bastante delirantes, medio satíricos, y un tipo de humor como muy negro, y está brillantemente escrito. A mí me gustó muchísimo. Esas serían mis recomendaciones. Antes de que, mira, no, mira, antes de que cortáramos, se me viene a la mente. Bueno, publicaste Rudas en España, con con Sí, ediciones Lastarria y Demora. Lastarria y de Mora, sí. Lastarria y Demora. ¿Cómo ha sido pisar, Oye, sí, qué eh, bueno que me preguntaste por cómo ha eso, sido pisar porque España desde tus libros? mira, fue muy loco. Hay hartas cosas que me parecieron sumamente interesantes. Ujú, La primera fue el proceso de adaptar el chileno al español acá de España. ujú, Eh, Porque habían una serie de palabras, tuvimos que negociar ahí con la editorial, porque para los que han leído mis libros sabrán que yo escribo en chileno y en particular mis diálogos son súper en chileno. Eh, pero habían una serie de palabras que el hablante de acá peninsular, por así decirlo, no las iba a entender y con el dolor de mi corazón las tuve que cambiar. Y ujú. me dolió tanto que hasta me acuerdo exactamente cuáles son. Por ejemplo, tuve que cambiar chaleco, que es una palabra hermosa, por jersey, que es una palabra terrible. Ya, sí. Tuve que cambiar quincho, que es otra palabra que me gusta mucho, como para hacer un asado. Ujú. Lo tuve que cambiar por barbacoa, que siento que es una palabra terrible. Y Y te, los rom- y te, frenillos, y te ¿mm? romp- y te rompe y rompía con la línea de cada cuento, si le cambias esa... No, 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 funcionaban bien, pero en el fondo son palabras que para uno le resulta muy raro decir barbacoa. Ujú, Pero claro, la palabra quincho es tan específica a nosotros. Yo creo que nosotros los argentinos somos los únicos que dicen quincho, ujú. de todos los países que hablan español. Eh, y claro, acá chaleco, el problema es que acá chaleco es como el chaleco, como esto que ocupan los novios, debajo de la chaqueta, como, como Yo, cuando s- uno se viste de terno. y yo creía que eso era el jersey. Ya, pues, no, eso es un chaleco. Ah, ya, ok. Entonces me decían, es que no te van a entender, y es, o cambiamos la palabra o no tal pie. Estas son como las palabras que fueron no negociables. Hubo un Ujú, montón de palabras que yo dije, se quedan en chileno, y fue ya, se quedan en chileno, sí, no hay problema. Pero eran como las palabras como más problemáticas. ya. Y la otra era frenillo, que acá se dice aparato. ¿Ya? ¿En serio? No, no, Sí, como el me dejaste... frenillo de Claro, los brackets, claro. acá se dice aparato. Aparato. Ah, Aparato. wow.
Mira, cada Ese yo también era como ya, el aparato. aparato. Sí. Y que vendría siendo un televisor también un aparato. Ay, y les volaste en la cabeza a los españoles. Pero en general ha sido, o sea, para los autores latinoamericanos, yo siento, puedo estar súper equivocada, pero siento que es difícil entrar a España. Un poco porque ellos ya tienen un mercado interno bastante grande y también siempre están mirando a Europa. Están mirando a Francia, a Italia. Entonces fue muy interesante que una editorial basada en España se interesara por el libro, quisiera publicarlo, la edición es súper bonita, está disponible en librerías a lo largo de toda España, así que ha sido una experiencia muy, muy linda, en verdad. Estoy súper agradecida. Excelente. Bueno, y Rudas también lo pueden encontrar aquí en Chile a través de Con Noctámbula. Noctámbula, sí. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí, finalizando esta conversación. Mira, si esto fuera una serie, me voy a volver a la serie, a la serie. Esto diríamos que esta es la mejor Carolina Brown de esta serie, si esta fuera por temporadas. ¿Ya? La mejor temporada. Y nunca, Mira tú, y nunca siempre, agradecida. mira, y nunca siempre la mejor temporada porque la siguiente va a ser, probablemente sea mejor todavía. Bueno, la idea es ir mejorando poquito a poquito. Claro, obviamente. Y bueno, nada más que decir, agradecerte, Carolina Brown, autora de Nostalgia del Desierto, quien amablemente No, a mí conversó con los también, libro traficantes de cultura, show. ¿Qué cosa? quien muy amablemente conversaste con esta casa digital. Claramente que sí. Así que te dejo un abrazo y muchas Sí. gracias por invitarme nuevamente y por tus lindas palabras. Y bueno, y reiterar, recomendado Nostalgia del Desierto para quienes nos verán en YouTube y quienes nos escucharán en Spotify. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao, gracias.